Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema nacional muy importante, una agenda política bastante agitada. Diversos estudios de opinión ponían el acento en la disminución de la favorabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Estos indicadores anunciaban una tendencia a la baja en cuanto al reconocimiento de la gestión y la evaluación favorable de los colombianos a la administración nacional. Sin duda, esto ha tenido mucho eco en la prensa local, nacional y no tanto a nivel internacional, donde el presidente ha tenido una agenda muy importante, dinámica, con roles protagónicos y muchas actividades en el exterior. Para analizar el impacto de esta noticia, sus consecuencias, potencial alcance y efectivamente cuál será el efecto que tiene en nuestra economía y en la relación política, hoy contamos con dos invitados de lujo. Dos invitados que nos permitirán estudiar con profundidad y revisar con la claridad conceptual que les caracteriza este y los grandes temas de la agenda nacional. Se encuentra con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla el doctor Jairo Parada. Jairo Parada es economista, magíster y doctor en economía, profesor universitario, investigador, conferencista internacional y destacado constructor de opinión a escala regional, nacional e internacional. Doctor Jairo Parada, muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Gracias por tu invitación y muy gustoso de estar ante este grupo notorio de televidentes. Muchísimas gracias a usted, doctor Jairo, por acudir a esta cita en El Termómetro. De igual modo, se encuentra con nosotros Horacio Brieva Mariano. Horacio Brieva Mariano es comunicador social, periodista, director de Pro Transparencia, destacado columnista en La Ciudad, líder social, activista político, investigador y un gran analista de la ciudad, de la región y del país. Doctor Horacio Brieva Mariano, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Buenas noches, Julio César. Gracias por la invitación en esta noche y un saludo muy cordial a todos los televidentes del Termómetro. Muchísimas gracias. Muy bien, entremos en materia. Son muchos los temas que uno puede analizar de este descenso de la favorabilidad del presidente. Algunos analistas señalan que la toma de decisiones, la configuración del gabinete y también el impulso acelerado que han tenido las reformas en el Congreso, problemas de egos entre los líderes de los partidos que conformaban la coalición mayoritaria y entre otras aristas también señalan los actores y sobre todo los constructores de opinión y analistas a escala nacional que ha habido una falta de tacto y de manejo que generó la remoción de gran parte del gabinete presidencial. Doctor Jairo Parada, desde el punto de vista económico, ¿qué tan importante es la favorabilidad de un mandatario en el mercado y en las transacciones de una nación? ¿Importa que al presidente le vaya bien en su imagen o eso es algo estrictamente cosmético, estético, sin efecto en la economía? No, indudablemente que esta caída en la favorabilidad puede estar influyendo en el escenario de las inversiones que se mueven
a nivel internacional. Sin embargo, hay que decir que todavía esos efectos no se ven. Hay que tener claro que la economía colombiana está en una coyuntura difícil, independiente de quién fuese el presidente. Estamos en un ambiente recesivo mundial. El crecimiento económico mundial y de los países desarrollados y de América Latina va a ser muy bajo este año, y Colombia se espera que apenas va a crecer, siendo optimistas, el 1.5% anual, si acaso. Por lo tanto, el ambiente económico está supremamente enrarecido para la gestión del gobierno. Luego, el presidente Petro afronta una coyuntura internacional difícil, aunque él ejerce un liderazgo político internacional muy notorio, pero a su vez eso incide en la capacidad misma del gobierno en la medida en que tiene que actuar supremamente rápido. Ya no hay excusas, porque ya se aprobó el plan de desarrollo, ya se aprobó el presupuesto de este año, hay una reforma tributaria que generó unos recursos, y entonces estamos en una especie de coyuntura en que el gobierno tiene que empezar a mostrar resultados a la población. Y parece ser, por toda la ofensiva de los medios dominantes contra la gestión de Petro, empieza él a afrontar un desgaste a nivel doméstico que él debe ponerle la atención, porque no basta tener estos grandes discursos a nivel internacional que todos apoyamos, que nos parecen fantásticos, pero a nivel doméstico yo ubicaría este escenario económico difícil y cierto deterioro que se observa en el orden público que afecta la vida de las personas, sobre todo de la seguridad ciudadana. En ese sentido, toca tomar el pulso del gobierno, toca aterrizar en lo que se debe hacer. Y sí causa preocupación estos fenómenos, porque aunque todavía la inversión extranjera sigue llegando, las cifras son positivas y tenemos un buen nivel de reservas monetarias internacionales, es decir, tenemos una solidez externa. Esto puede lanzar señales de preocupación a muchos inversionistas. Ha habido cierta inestabilidad, movimiento de capital de portafolio, pero inversiones sólidas en el sector, incluso hasta petrolero, van a seguir llegando, y a nivel de muchas empresas, de uno, etcétera, siguen llegando nuevas inversiones. Es decir, el gobierno tiene que apretar el paso en la ejecución de este presupuesto de este año y del plan de desarrollo para generar más confianza en la población. Y entonces ahí podemos entrar en la discusión por qué eso no está sucediendo. Debería suceder, a mi juicio, más rápido. Ese impacto en la economía del incremento de la desfavorabilidad del presidente, que en algunas encuestas llega al 61%, y la favorabilidad más optimista está entre el 36 y el 41%, con un promedio de encuestas alrededor del 37%, a 9 meses de su proclamación como presidente, no deja de preocupar. Doctor Horacio Brieva, desde su óptica como comunicador y experto en estos temas, ¿se está manejando mal la imagen del presidente en su equipo? ¿Está deteriorada la relación con los medios de comunicación? Pareciera, cuando uno observa los grandes medios, que los titulares tuviesen una agenda dirigida a resaltar errores, equivocaciones y no a destacar obras de gobierno. ¿Se podría decir que hay un mal manejo en la comunicación de las decisiones, o esto es consecuencia natural del desgaste propio del ejercicio del poder? Bueno, Julio César, yo te puedo contar desde la experiencia que yo conozco. En el 2012, cuando Gustavo Petro comenzó su gestión en la alcaldía de Bogotá, tenía en ese momento un enfrentamiento muy agudo con los medios de comunicación. Había un gran cerco mediático
En ese momento yo recuerdo que yo fui a Bogotá, al Palacio Líbano, a hacerle una entrevista para el diario El Heraldo, que fue publicada, desplegada en una página, y en ese momento Gustavo Petro soltó una frase que me sirvió a mí para ilustrar la entrevista. Dijo que había todo un plan para tumbar su gobierno, y esa fue la frase que me sirvió para la titulación de la entrevista. Desde entonces, Gustavo Petro ha sostenido con los medios de comunicación una relación que podríamos llamar un poco tirante. Recuerde usted, por ejemplo, que en medio de la campaña presidencial vino a Barranquilla y tuvo enfrentamientos con algunos periodistas, particularmente con Jorge Cura, por ejemplo, tuvo una confrontación al punto que tal vez en un momento de ligereza llegó a llegó a decirle que era un periodista entre comillas, lo cual me pareció siempre una falta de respeto con un periodista reconocido de Barranquilla y de la región. Entonces, la relación de Petro con los medios de comunicación siempre ha sido un poco difícil, repito, desde que fue alcalde de Bogotá, y en este momento se evidencia. Yo creo que evidentemente hay un problema de comunicaciones en el gobierno que posiblemente proviene desde el mismo presidente de la República. A pesar, y hay que reconocerlo, de que el gobierno puede mostrar a nivel de gestión algunas cosas importantes, y ayer me lo hacían caer en cuenta algunas personas, me detallaban una relación de lo que ha hecho el gobierno de Petro hasta el momento, que podríamos considerar algo muy positivo de su gestión. Lo que pasa es que usted sabe muy bien que en el mundo de las comunicaciones se terminan imponiendo determinados hechos. Por ejemplo, el balconazo. El balconazo, de acuerdo con la encuesta que se ha divulgado en estos días de Datexco, afectó un poco la imagen del presidente, porque él en el discurso llegó un momento, por ejemplo, en que planteó el dilema de reformas o una revolución, y casi que alentó a la ciudadanía a tomarse las calles en caso de que el Congreso de la República no le diera el trámite que él espera a cada una de las reformas que ha presentado. Entonces, ese mensaje estimula la incertidumbre y un poco el miedo de grandes sectores de la población, de manera que no son mensajes que caen bien y que terminan afectando la imagen presidencial. Lo último, por ejemplo, el rifirrafe que ha tenido con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Es evidente que el fiscal general tiene que rendir cuentas sobre su gestión. Esa es una de sus funciones, debe informar al presidente sobre lo que hace, pero sin embargo no se justificaba que el presidente de la República en una ligereza también dijera que era el jefe del fiscal general de la Nación, cuando cualquier estudiante de Derecho sabe, eso es teoría constitucional, me imagino, yo no soy abogado, cualquiera sabe que en una democracia liberal hay separación de poderes, y eso lo sabemos desde Montesquieu. Entonces, un presidente de la República no puede incurrir en ese tipo de expresiones, porque terminan cobrándoselo políticamente, al punto que pues la Corte Suprema tuvo que llamarle la atención, y bueno, en buena hora se produjo una reunión con los presidentes de las altas cortes y se suscribió una especie de acuerdo dirigido al respeto a la separación de poderes, como debe ocurrir en un presidente que se proclama defensor de la democracia liberal, y porque pues, la separación de poderes es como la columna vertebral de cualquier democracia liberal, y un presidente como Gustavo Petro, que se ha reclamado toda la vida como demócrata, no puede proyectar la equivocada imagen de que es un gobernante autócrata. Entonces, yo resumiría así. Hasta ahora la gestión de Gustavo Petro muestra cosas importantes, hay signos positivos en su gestión, pero a nivel de comunicaciones se terminan imponiendo ciertos hechos que contribuyen al desmejoramiento de su imagen política, y eso es lo que explica por qué en este momento en las encuestas registra una desfavorabilidad del 61%, que me parece una desfavorabilidad muy alta en un mandatario que apenas lleva 9 meses en el ejercicio del poder. El manejo de la imagen en política es fundamental,
más allá de la sensación, la percepción, el criterio, el respaldo o el rechazo que tenga la opinión pública sobre el acto de gobierno, la imagen positiva o desfavorable tiene un efecto en la gobernabilidad y la gobernanza. Ojo con esto, estos dos términos parecieran ser sinónimos, pero no lo son en sentidos prácticos. La gobernabilidad es la capacidad que se tiene de traducir las ideas en decisiones de gobierno y que sean respaldadas, acompañadas por la opinión pública y, en el caso del presidente, por el Congreso de la República para aprobar sus iniciativas legislativas. La gobernanza es la dirección estratégica, la capacidad de trazar planes, definir rutas, proyectos, programas de acción. Y allí la imagen juega un papel fundamental, esencial. No deja de preocupar que el presidente tenga a 9 meses esa imagen desfavorable, que es muy difícil de revertir. No podemos decir a estas alturas que sea irreversible, pero sí requerirá un esfuerzo y un manejo diferente de las comunicaciones y principalmente de la economía, como hoy nos los están ilustrando nuestros invitados. Doctor Jairo Parada, es muy temprano a 9 meses y sobre todo prácticamente a 3 meses de la entrada en vigencia, bueno, ya 5 meses de la entrada en vigencia de la reforma tributaria para evaluar el impacto de esta que fue una de las iniciativas más exitosas del presidente y de su bancada. ¿Podríamos decir que esa reforma tributaria ha tenido un impacto negativo o positivo, o todavía deberíamos esperar para hacer esa valoración? Bueno, esa reforma tributaria entra a regir es precisamente este año. Luego los efectos de la misma no se podrán conocer sino el año entrante. Lo que ha hecho esta reforma tributaria es financiar una expansión importante que se va a hacer de gasto social. Y ahí hay una propuesta que vale la pena destacar y que Planeación Nacional y el gobierno van a implementar, que es la renta ciudadana. Esta unificación, y ya en el plan de desarrollo se le dieron facultades al presidente de unificar todos estos subsidios a las familias más pobres para que los jefes de hogar y las jefas de hogar de los sectores más pobres por lo menos puedan recibir una renta mensual de 233,000 pesos, una renta ciudadana, que es mucho más alta que lo que se venía recibiendo en Familias en Acción, etc. Yo creo que si ese programa se concreta rápidamente, las personas van a tener una mejor percepción del gobierno. Pero hay que decir una cosa, esto tiene que ver con las transiciones de gobiernos en Colombia por una particularidad que a veces los ciudadanos no tienen claro. Cuando Petro llega en agosto, él tiene que ejecutar el presupuesto de Duque, que había dejado Duque, y le había dejado la olla bien raspada. Y además sigue bajo la égida del mismo plan de desarrollo que dejó Duque. Entonces realmente el nuevo gobierno empieza a arrancar ya más bien en enero. Se pudieron hacer unas modificaciones del presupuesto del 2023, pero ese proyecto de presupuesto también lo dejó armado el gobierno anterior. Entonces en Colombia pasa una cosa muy curiosa, las transiciones de los gobiernos, el gobierno anterior se extiende hasta el año que sigue en el gobierno nuevo. Entonces por eso es que digo yo que apenas ahora es que vamos a empezar a ver las posibilidades del nuevo gobierno de llevar a cabo su plan de desarrollo y ejecutar por lo menos el presupuesto del 2024. Entonces yo creo que todavía es prematuro decir algo sobre esta reforma tributaria. Se estima que va a recaudar 18 billones de pesos, ya el sector privado lo aceptó, tiene el mérito, y ese es uno de los logros del gobierno, de que ha sido la primera reforma tributaria con elementos realmente progresivos, porque afectó a sectores de ingresos altos y afectó al sector minero y gasífero, que todavía se sigue quejando, pero era lógico que pagaran unas sobretasas ahí al respecto.
Entonces, los efectos no los vamos a ver y no los podremos evaluar sino en el 2024. Ahora, en cuanto al tema de medios, uno sí observa un ensañamiento, sobre todo de la prensa bogotana. Basta tomar el tiempo del domingo y uno observa 4 o 5 columnas que se vienen lanza en ristre contra el gobierno. Ni siquiera es una posición balanceada, donde tú puedes decir el gobierno ha hecho estas cosas buenas, sino es una ofensiva constante que se observa en el diario El Tiempo. El Espectador es mucho más moderado y ni qué decir de los demás. Entonces, la apuesta que hacen las grandes casas periodísticas, y nosotros sabemos que están en manos de grupos económicos, no podemos esperar mucho de ellos, pero hay un elemento nuevo que se juega hoy en día en Colombia en la política, como bien lo señalaba la representante de la Cámara, Catherine, en un evento que estuvimos en la semana pasada. Todo esto se va a definir, los procesos políticos en Colombia, las redes sociales van a jugar cada vez más un mayor papel. Entonces yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que también jugársela con una buena gerencia de medios, sobre todo en redes sociales, TikTok, Instagram, todo eso, para explicarle a la gente los logros del gobierno. Entonces, por ejemplo, logros importantes como toda esta propuesta complicada de la paz total, que es difícil, que es enredada, que hay que seguirla concretando, la propuesta de reforma agraria, son temas estructurales que en los últimos 30 años todos los gobiernos habían evadido. Entonces, uno puede estar de acuerdo con todos estos procesos de reforma, pero yo sí veo un problema que tú señalas en esta transición. Es que a mí me parece que el gobierno se precipita un poco presentando 4 reformas. Es decir, inunda al Congreso con reformas, y yo creo que un procedimiento desde el punto de vista institucional más pausado hubiera obligado a centrarse primero en unas reformas y después en otras. Entonces, ante esa ofensiva de reformas, bajo el criterio de que es que apenas tienes un año para gastarte tu popularidad, el gobierno, yo pienso que se aceleró mucho. Porque los cambios institucionales, uno tiene que cogerlos paso a paso e identificar el eslabón clave. Entonces, en el semestre pasado el eslabón clave fue la reforma tributaria. Ahora tiene que centrarse más en la reforma a la salud y ir empujando para más adelante las otras reformas, porque todo no se puede de una vez. Y lógicamente en el Congreso va a haber resistencia. Pero nosotros sabemos cómo opera el Congreso, y eso lo sabe el gobierno de Petro. Ahí sabemos que hay problemas serios de lentejismo, de posiciones personales, y a pesar de lo que han dicho los jefes políticos de bloquear las reformas, parece que no va a haber ya tal bloqueo, que va a haber negociación. Y a mí me parece eso bueno. Por ejemplo, la reforma laboral se tiene que negociar, la reforma pensional también, pero el gobierno defenderá sus puntos de vista. Entonces yo creo que no hay que ver las cosas tan dramáticas. Ahora, desde el punto de vista económico, yo sigo viendo mucha solidez. Esta economía es fuerte, es un país de 51 millones de habitantes. Las cifras del trimestre en crecimiento económico yo creo que van a ser mejor de lo que esperamos. Y otro síntoma que tú puedes observar es el dólar. Recuerda que cuando comenzó Petro, el dólar casi subió a 5.000 pesos y muchos analistas y amigos me escribían, fíjese, la culpa la tiene Petro, que la tasa de cambio está disparada, y ahora que está a 4.400, 300, ahora qué dicen. Entonces luego esto no tenía nada que ver con Petro, eran fenómenos internacionales. Entonces ha habido mucha manipulación de fenómenos de la opinión pública para hacer entender esto. Pero yo creo que con el tiempo esto se va a ir decantando y el gobierno tiene que empujar, vuelvo y lo repito. Ya se tiene el plan de desarrollo, se tienen los programas de gasto, ahora viene una fase que es la de ejecutar. Y para ejecutar se necesita ¿qué? Programas y contratos ágiles para que las obras se vayan viendo en el país. Porque esto no se sostiene a punta de retórica, sino a punta de hechos. Yo agregaría lo que ha dicho el doctor Parada sobre
lo inadecuado, digamos, de haber presentado como un haz de proyectos de reforma. También añado el hecho de que se presentaron en la misma coalición. Hablo del pacto histórico, también se presentaron algunos roces o fisuras. Por ejemplo, se tiene la percepción de que el senador Roy Barreras de alguna manera saboteó la reforma a la salud y se me ha dicho que hoy, por ejemplo, las relaciones entre Barreras y el presidente Gustavo Petro no están fluyendo de la misma manera. Y parece que también en todo el proceso de trámite de la reforma a la salud se presentaron distanciamientos entre la ministra Carolina Corcho y el ministro, el saliente del Interior, Alfonso Prada. Entonces parece que llegó un momento en que Prada la dejó a ella a merced de las fieras desatadas del Congreso para que hiciera el trámite de la reforma a la salud. Y también he sabido que cuando se produjo recientemente el reajuste del gabinete, a la ministra Corcho no le anunciaron que iba a salir del gabinete ministerial. Entonces, por último, también he sabido en el día de hoy que el que sería probablemente el nuevo presidente del Senado, Alexander López, piensa que de pronto la reforma a la salud difícilmente vaya a pasar. Tiene más probabilidades de éxito la reforma pensional y la reforma laboral. Sin embargo, habrá que esperar porque, como siempre sabemos, en política cuentan son los hechos cumplidos. Sin duda, esa dinámica y esa relación permanente del presidente con el legislativo está sometida a múltiples variables. El cambio del ministro del Interior demuestra que ahora se va a hacer más agresivo. No es lo mismo tener a una persona del perfil del anterior ministro y ahora con este nuevo ministro que desde el principio estuvo en la campaña con Gustavo Petro, desligándose de la dirección liberal y generando una construcción de opinión muy diferente a el carácter conciliador que se le caracterizaba al ministro Prada. El ministro Velasco es mucho más pragmático, más negociador, conocedor específicamente de la dinámica interna del Congreso y lo que va a pasar no está para alquilar balcón, está para comprar palco, sobre todo porque el gobierno está decidido a todo orden a sacar esas reformas, cueste lo que le cueste, ceder lo que haya que ceder, entregar lo que haya que entregar y pelear con quien haya que pelear. Ya lo ha demostrado de forma categórica, está determinado y si algo tiene Gustavo Petro, dicen quienes lo conocen, es que es bastante terco y que cuando quiere algo va por delante sin importarle las consecuencias. No deja de llamar la atención, doctores, un reciente sondeo de opinión a nivel internacional que mide la favorabilidad de los presidentes. A propósito de algo que mencionaba el doctor Jairo Parada, como era el manejo de las redes sociales. Los presidentes hoy, desde Trump hasta Petro y pasando por Nayib Bukele, utilizan mucho el Twitter para tomar decisiones, inclusive por encima de la comunicación oficial que deben guardar por protocolos los estados. Se designan ministros, se anuncian agendas a través de las redes sociales y hoy las redes sociales son un instrumento de comunicación tanto interna como externa. La pregunta, doctor Horacio Brieva, ¿ha manejado mal el presidente la red social Twitter, que hoy lo tiene en 36%, comparado con la figura de Nayib Bukele, que tiene 91% de favorabilidad? A propósito de ese enfrentamiento que vimos el mes pasado entre Petro y Bukele, criticando a nuestro presidente la política de seguridad de El Salvador, con una réplica muy dura y contundente del presidente Bukele, cuestionando la política social del presidente Gustavo Petro. ¿Habría que revisar esa forma, cómo se están manejando las redes, más allá de los medios de comunicación, doctor Horacio Brieva? Bueno, Julio César, Petro, en Colombia los más exitosos tuiteros son Petro y Uribe. Tienen el mayor número de seguidores y Petro ha sido muy hábil en el manejo de las redes sociales a lo largo de
de su carrera política de los últimos años. Y ha sido el Twitter el instrumento desde el cual él ha hecho innumerables pronunciamientos y ha hecho la política desde esta red social. Lo que pasa es que, como decíamos hace un momento, las afectaciones que ha sufrido la imagen política de él en 9 meses, esas afectaciones están fundamentalmente asociadas a hechos de comunicaciones que no le han sido favorables. Por ejemplo, ese rifirrafe que en algún momento se presentó con la coalición de gobierno después que él anunció que gobernaría en el marco de la unidad nacional, la salida de varios ministros, esa inestabilidad en el gobierno que de alguna manera nos hace recordar también lo que pasó durante su paso por la alcaldía de Bogotá, donde hubo cierta inestabilidad en los secretarios de despacho. Repito de nuevo el caso de los balconazos. Todo eso no solamente le ha afectado a la imagen de él, sino que incluso ha afectado la imagen del pacto histórico. En esta reciente movilización, por ejemplo, del 1 de mayo, observamos que los partidos del pacto histórico no tuvieron la capacidad de convocatoria que se esperaba, porque el presidente Petro había anunciado que el 1 de mayo se convertiría en una especie de plebiscito en favor de las reformas que él está presentándole al país. Sin embargo, en las movilizaciones en todo el país y particularmente en Barranquilla, la presencia de los partidos del pacto histórico fue muy débil. En Barranquilla básicamente la movilización, todo el esfuerzo logístico corrió a cargo del movimiento sindical y desfilaron los 8.000 o 10.000 trabajadores que tradicionalmente lo hacen en Barranquilla. Entonces se notó una gran debilidad. A eso hay que añadirle que la reciente consulta que hicieron para escoger candidatos a gobernaciones, alcaldías, consejos, asambleas y juntas administradoras locales de la Colombia Humana mostró unos guarismos muy pobres en todo el país, alrededor de 26.000 votos en 536 municipios. Y fíjese usted que todos estos hechos, el bajón en las encuestas del presidente Petro, la poca capacidad de convocatoria del pacto histórico, la baja votación de la consulta de la Colombia Humana, todo esto condujo también a que antes del cierre de la inscripción de las consultas interpartidistas, el 4 de mayo, jueves 4 de mayo, en casi todo el país el pacto histórico canceló la posibilidad de realización de consultas. Creo que solamente se van a hacer en Bogotá y tengo entendido que también en Nariño y en Pasto. En el resto del país van a escoger los candidatos por la vía de las encuestas o por la vía del consenso. Entonces, sí hay una afectación de la imagen, pero yo creo al mismo tiempo que todavía el gobierno de Gustavo Petro tiene tiempo de mejorar la percepción favorable de los ciudadanos. Yo creo que si logra sacar por lo menos 2 de estas 3 reformas polémicas y logra también con las ejecuciones del Plan Nacional de Desarrollo, empieza a mostrar resultados, yo creo que el gobierno puede remontar en la imagen. Yo creo que sí, todavía hay tiempo, apenas va a cumplir un año la administración de Gustavo Petro y yo creo que todavía tendría tiempo de que los niveles de percepción positiva mejoren. Habrá que esperar, yo creo que todavía es prematuro como para decretarle un desgaste inevitable a la administración de Gustavo Petro. Creo que todavía puede mejorar. Sin duda. La imagen es como el amor. El amor tiene momentos de intensidad, momentos de calor, momentos de frío. Dependerá de los amantes cuál será la tendencia predominante en una relación. Lo mismo ocurre en la política. Hay presidentes que han logrado revertir una imagen desfavorable muy alta y hay otros que, teniendo una imagen o una sensación de favorabilidad exageradamente alta, como ha ocurrido con el presidente Uribe, por ejemplo, terminan con una imagen
que hoy no goza de los mismos respaldos de cuando estaba en el ejercicio del poder. Sube la temperatura en el termómetro. Así como está el calor en Barranquilla intenso, hoy unas declaraciones del exministro de Hacienda sacudieron la opinión pública nacional. Ojo con el dato. Señaló José Antonio Ocampo que estos fueron los meses más difíciles de su vida. Vamos a analizar esa declaración, que no es un dato menor. El hombre responsable de una de las reformas tributarias más innovadoras de los últimos años, decir que su experiencia en el Ejecutivo fueron los días más difíciles de su existencia, no debería ser objeto de indiferencia por el lenguaje y por la forma como lo dice. Aparte, responsabilizó de la crisis del gobierno a la ministra Corcho. Literalmente dijo el exministro José Antonio Ocampo, la responsable de la crisis de favorabilidad del presidente es la ministra Corcho. Es decir, que la reforma a la salud y el manejo que se le dio se convirtió en una papa caliente. Pero como si fuera poco, todavía en sus declaraciones, el exministro José Antonio Ocampo, muy comedido, muy parcial, celebrado por la economía no solo en Colombia, sino a nivel mundial, se le vio muy claro y categórico al decir que le preocupaba que todavía existe temor en los inversionistas, y la palabra que utilizó fue incertidumbre en los inversionistas. Doctor Jairo Parada, ¿qué opinión le merece esta declaración de José Antonio Ocampo, uno de los economistas más importantes del país? Creo que lo que señala el ministro a mí no me sorprendió, porque este es un gobierno que por primera vez en los 30 años, más de 30 años que llevamos de predominio de todas estas reformas neoliberales que se estuvieron implementando, que han configurado toda esta estructura que hemos llamado hoy en día el status quo. Este es un gobierno que pretende modificar el status quo. Lo que debemos tener claro es que en muchos sectores de la población hay un miedo a que se modifique el status quo. Pero como yo le digo a mis estudiantes, ¿cómo podemos defender este status quo en un país que gana el premio en la concentración del ingreso, uno de los países más desiguales del mundo, un país que no pudo hacer reforma agraria, que por eso no se ha podido industrializar, y por lo tanto este gobierno pretende lograr ese cambio? Y entonces, en las experiencias institucionales en el mundo, todos aquellos que pretenden modificar el status quo enfrentan una gran resistencia, porque la gente se acostumbra a que las cosas sigan como están, y las cosas no pueden seguir como están porque tienen que cambiar. Y fíjate que en la reforma pensional nadie se atreve a decir, lo mismo que en la de salud, nadie se atreve a decir que no se necesitan, pero muchos actúan como si no se debiera cambiar nada. Y la realidad indica que sí tienen que haber cambios. Por ejemplo, el sistema de salud no puede seguir como está, necesita reforma. El sistema pensional tampoco puede seguir como está. Necesita crear este sistema de pilares que es recomendación incluso del Banco Mundial. Eso no es ninguna reforma radical, eso es una reforma que ha propuesto el Banco Mundial. En la reforma laboral, hablando de redes, por ejemplo, observa tú que Petro hace un uso de Twitter, pero yo diría que a veces hace un uso del Twitter con mucha profundidad teórica. Por ejemplo, hoy sacó un Twitter sobre reforma laboral y sobre el tema de la fuerza laboral, donde a través de ese Twitter cuestionó el estudio que presentó la Universidad de los Andes y FEDesarrollo, donde decía que su reforma laboral iba a destruir 450.000 empleos. Y la argumentación de Petro, para aquellos que conocemos las teorías post-keynesianas, fue muy seria, en el sentido que el trabajo no es simplemente
un problema de oferta y demanda, que depende, el empleo depende más de la demanda agregada. Entonces aquí nuestras élites han construido el discurso de que entre más se rebajen las prestaciones, más empleo se va a generar. Y eso no ocurrió, ya eso se hizo. Se quitó la prima adicional de diciembre, se rebajaron los costos de las horas extras y la informalidad sigue predominando. Y si uno mira ese Twitter tiene una profundidad teórica. Lo que pasa es que si la gente no conoce esas discusiones económicas, pero a mí me pareció que fue un Twitter muy profundo, que incluso algunos colegas míos no entendían, porque no conocen esos planteamientos. Y Petro sí los conoce por la formación europea que tiene. Entonces yo creo que él ha hecho uso del Twitter también en una forma muy educativa. Pero sí, estamos de acuerdo, es un periodo difícil, pero desde el punto de vista económico yo creo que la economía está arrancando, no se ha hundido. Las cifras parece del trimestre van a ser muy positivas. Y Ocampo también dijo una cosa: yo espero que el gobierno siga ajustado a los criterios de regla fiscal, que es lo que ha impuesto la ortodoxia en este país, que todas esas cosas yo no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que le da tranquilidad a los inversionistas. Entonces el gobierno va a seguir en esa dinámica, aunque eso le impone restricciones a la expansión del gasto público. Importante ese análisis de cómo desde la red social Twitter se realizan análisis muy profundos. Recordemos que el doctor Gustavo Petro Urrego es economista y tiene un amplio manejo no solo de los fenómenos macroeconómicos, sino también de la teoría política monetaria. Y en esto ha tenido un gran desarrollo. Cada vez que le vemos hablar de economía, domina los temas y siempre genera noticias. A propósito de la protesta de exmiembros de la fuerza pública, utilizando el Twitter, el presidente de los colombianos acaba de alertar al país sobre un posible golpe de Estado en marcha. Ya salieron automáticamente los críticos a decir que esa es la estrategia propia de la izquierda cuando ve que está la favorabilidad descendiendo, teorías de conspiración, de persecución, de golpe de Estado. Y aquí una pregunta para nuestros invitados. ¿Tenemos razones para alarmarnos frente a un posible golpe de Estado en Colombia que no conocemos desde la mitad del siglo XX y que Colombia ha sido, más allá de la violencia y del cruento conflicto que bañó de sangre nuestras calles, una democracia estable en el último tiempo, doctor Horacio Brieva? Julio César, yo no estaría tan convencido de eso, aunque por supuesto el presidente de la República, si tiene la información, posiblemente tendrá sus razones como para decir que en el país se está estimulando o agenciando un probable golpe de Estado. Pero partimos de lo que ha sido la historia del país. En Colombia no se produce un golpe de Estado desde la presidencia de Laureano Gómez. Aquí no ha habido golpe de Estado, e incluso ese fue un golpe de Estado sin disparar un tiro. Simplemente en ese momento las fuerzas militares encabezadas por Gustavo Rojas Pinilla le dijeron al presidente de la República que hiciera su maleta y se fuera para Nueva York. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento, y no hubo ninguna inestabilidad en el país a raíz de la salida de Laureano Gómez. Entonces, y en otros momentos de la historia del país también ha habido como ruido de sables, como se ha denominado siempre, pero yo creo que eso nunca ha pasado de ahí. Hasta ahora, con el relevo que Petro produjo en la cúpula militar y este relevo también reciente en la comandancia o en la dirección de la policía, yo creo que Petro aseguró, por lo menos en el alto mando, cierto nivel de lealtad en las fuerzas militares y en la policía. Pero bueno, siempre este tipo de
el riesgo de un golpe de Estado puede estar ahí, o sea, eso no se puede descartar, es lo que quiero decir. Eso puede ocurrir, porque de todos modos todos sabemos que Gustavo Petro no es un presidente que venga de las entrañas del establecimiento. Él es un hombre que tuvo una militancia en la guerrilla del M-19, siempre ha sido un hombre contestatario, un adversario del establecimiento y ha causado grandes peleas en este país. Entonces, tiene muchos enemigos, sin duda, pero yo en este momento no estaría tan convencido de eso, y la verdad es que lo que más conviene a la estabilidad del país y a la consolidación de una verdadera democracia en Colombia es que se respeten los periodos constitucionales, se respete la decisión popular que fue expresada en las elecciones del año pasado, que convirtieron a Gustavo Petro por primera vez en un presidente izquierdista en la historia de Colombia. Entonces, ojalá ese tipo de rumores no sean sino eso, simples rumores. Esos rumores o esos ruidos de sables que siempre han estado como un espectro en América Latina y que han sido exorcizados de la democracia colombiana, como muy bien lo ilustra el doctor Horacio Brieva Mariano desde los años 50 en nuestro país, pareciera que se están reactivando, porque no es casual que el presidente de la República diga que están conspirando para mantener la impunidad. Doctor Jairo Parada, ¿tendríamos razones para alertarnos sobre semejante declaración de un golpe de Estado y qué impacto tendría semejante actuación en la economía colombiana? Creo que una decisión de ese tipo sería demoledora para la estabilidad económica y política del país, porque además no olvidemos que este es un país que tiene un conflicto armado, que tiene guerrillas todavía en acción, que tiene muchos grupos criminales. Cualquier intento de debilitar el ordenamiento institucional nos puede llevar a unos caminos muy graves. Yo estoy de acuerdo con Horacio, yo no veo mucho peligro en eso. Y hoy precisamente vi un video de un militar retirado que decía, bueno, estos marchantes, ¿dónde estaban cuando en los gobiernos anteriores nos quitaron la mesada 14, cuando rebajaron el sueldo de los soldados profesionales y no dijeron nada? Siendo que Petro precisamente ha propuesto elevar la remuneración de los soldados profesionales. Un sector que va a salir ganancioso de este gobierno va a ser la policía, pero en sus bases. El policía común y corriente y el soldado común y corriente, incluso la mesada de los que están en servicio militar, que la suma es ridícula, el gobierno la va a incrementar. Y yo creo que eso puede cambiar mucho el escenario. Y uno lo que ve en las declaraciones de estos militares retirados fueron unas declaraciones ideológicas que no responden a la realidad, porque Petro no está proponiendo ninguna revolución ni socialista ni comunista, simplemente son unas reformas democráticas que el país necesita. Entonces yo estoy de acuerdo con Horacio. Además, en las elecciones, siempre que este sector de militares retirados se lanza a través de un partido político, le va mal, porque el país le tiene alergia a este tipo de fenómenos. De pronto, ahora me acuerdo de la entrevista que yo le hice en el 2012 a Gustavo Petro para El Heraldo. Yo les recordaba hace un momento que la frase que él utilizó y que me sirvió para ilustrar la entrevista fue: hay la voluntad de tumbar a mi gobierno. Y después se vino la arremetida del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que trató de sacarlo de la alcaldía, pero eso tuvo todo un efecto contraproducente, porque lo que desató fue una gran movilización de Petro, no solamente en Bogotá, que llenó la Plaza de Bolívar en varias ocasiones, sino que además llenó apoteósicamente todas las plazas en el país. Entonces, eso realmente eso sería una verdadera estupidez de quienes estuvieran interesados en promover un golpe de Estado en Colombia, porque no harían otra cosa sino atizar de manera profunda la polarización en el país. Y entonces ahí sí podríamos terminar en medio de una guerra civil, o de por lo menos cierta
de una confrontación muy seria, que de pronto no podría llegar a una guerra civil, pero podríamos llegar a una confrontación muy seria. Y esas confrontaciones en nuestro país tendrían al terrorismo como aliado de ambos bandos, porque hay que tener mucho cuidado con el tipo de operación política que emplea las armas como legítimas para defender sus ideologías. En una democracia, el diálogo, el encuentro, la superación de las diferencias a través del debate analítico y de las propuestas debe ser la única arma que se justifique en un Estado social de derecho como el nuestro. Entonces, no es un dato menor que el presidente, como habitualmente lo hace desde Twitter, esté anunciándole al país que hay una conspiración en marcha para intentar despojarlo del ejercicio del poder. Sube la temperatura en el termómetro. Y una pregunta que estábamos aquí detrás de cámaras conversando con nuestros ilustres invitados el día de hoy era la posibilidad de que en Colombia volviera otra vez el fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño que como empleo idiomático no es correcto, pero que ha quedado en nuestra conciencia colectiva a ese cambio ambiental que provoca una sequía o una ausencia de lluvia. El presidente también ha alertado al país sobre las consecuencias que tendría una sequía en Colombia. Doctor Jairo Parada, desde su óptica, ¿sería la fiebre amarilla junta con el COVID un fenómeno del Niño en Colombia? Yo creo que es un fenómeno que representa una amenaza potencial muy seria porque dañaría todos los planes de estabilización económica del gobierno y resulta que la probabilidad de este fenómeno es bastante alta. Ojalá no sea tan intenso porque el sector que más problemas venía creando en el índice de precios justamente es el índice de precios de los alimentos. Y ahora por fin, en el mes de abril, es que hemos visto que esa inflación de alimentos, no del índice general de costo de vida, pero el de alimentos ha empezado a ceder. Algunos productos agrícolas ya se han estabilizado, tomate, cebolla, etcétera, y una sequía de este tipo podría otra vez disparar la inflación de alimentos, podría disparar otra vez el índice de precio al consumidor. Y entonces el Banco de la República entraría con sus medidas ortodoxas tradicionales a elevar más la tasa de interés. Y eso quebraría el proceso productivo, porque el gran problema que tiene el gobierno Petro es que él no controla la Junta del Banco de la República, apenas creo que tiene un voto, 2 votos. Esa Junta se la dejó Duque y la mayoría de esos economistas son ortodoxos y lo único que se les ocurre en forma absurda para enfrentar la inflación, que es de oferta, no es de demanda, es elevar la tasa de interés. Y entonces yo estoy seguro que si hay un aceleramiento de la inflación, van a otra vez a seguir subiendo la tasa de interés y eso mataría el poco crecimiento económico de este año. Y yo diría que así pues liquidarían las posibilidades políticas del gobierno. Sin duda, sería desastrosa una sequía en un país que pretende ser una potencia agraria, agrícola y pecuaria, sobre todo porque las reformas que están en marcha desde el Ejecutivo y sometidas a estudio por el Congreso de la República apuntan a una ley de tierras y a una distribución de la riqueza más equitativa y justa que tanto esperamos todos los colombianos. Una sequía sería literalmente algo semejante a lo que pasó con la pandemia del COVID. Para ir concluyendo, estas conversaciones son tan buenas que el tiempo se convierte en una percepción fugaz. Pasan muy rápido y hay muchas cosas todavía en el tintero para preguntarle a nuestros invitados. Pero, doctor Horacio Brieva, desde su óptica,
El país todavía sigue entre el temor o la incertidumbre y la expectativa favorable. ¿Cómo percibe usted la sensación de la gente en su contacto con las comunidades y la opinión pública? ¿Para dónde va Colombia? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que yo consulto, con quienes converso, tienen, además, la mayoría de las personas con las que yo converso a diario votaron por Gustavo Petro. Entonces, son amigos que estuvieron muy cercanos en la campaña o que fueron muy activos en la campaña, y ellos tienen obviamente la expectativa de que al gobierno le va a ir muy bien, y todos los colombianos creo que tenemos el mismo deseo, que al gobierno le vaya bien, y desearíamos que saque esta agenda de reformas que ha presentado. Criticamos sin duda las equivocaciones del gobierno, y esperamos que en cada una de las decisiones el gobierno trate de acertar. Por ejemplo, una de las recomendaciones que debería atender el gobierno es garantizar una estabilidad, por ejemplo, de sus equipos de trabajo, de los ministros, porque la experiencia de gobernar este país demuestra que es muy difícil. O sea, gobernar a Colombia no es nada fácil, y un periodo tan corto de 4 años no alcanza para que un ministro, ni siquiera en 4 años un ministro logra consolidar de pronto toda una gestión. De hecho, por eso ha habido ministros de dos periodos, de 2 presidencias, han estado ahí hasta 8 años, porque se requiere un periodo bastante largo. Entonces, sería muy bueno para el país que el presidente Petro logre consolidar unos equipos, porque hasta ahora han salido varios ministros, directores de organismos muy importantes, y entonces eso genera eso genera mucha incertidumbre. Yo creo que esa es una de las cosas importantes que el presidente Petro debe resolver. También los anuncios del presidente deben ser muy precisos, así como el doctor Parada decía hace un momento que el presidente Petro hoy produjo un Twitter de una gran profundidad teórica en el tema de economía. También en otros mensajes que el presidente lanza a través de las redes sociales, especialmente a través del Twitter, debería preocuparse por no incurrir en ligerezas, y también en sus discursos. Por ejemplo, esto que ocurrió con el fiscal, eso no debe volver a ocurrir. El presidente no puede incurrir en ese tipo de ligereza. Y así son recomendaciones que yo creo que el presidente o todo el gobierno debería atender. Por ejemplo, el buen funcionamiento de las relaciones entre los ministros. No puede seguir ocurriendo que entre un ministro y otro se presenten las confrontaciones o las divergencias que se dieron entre la ministra de Salud y el saliente ministro del Interior, o salientes ambos. Por ejemplo, una de las cosas hoy que también he sabido es que se asegura que quien realmente puso a circular el documento de Alejandro Gaviria, donde él formulaba unos reparos a la reforma a la salud, fue la misma ministra o exministra Carolina Corcho. Ese tipo de cosas tampoco deben ocurrir. Y me lo expresaba hoy una persona muy bien informada, que vive en Bogotá, y realmente entre los ministros no debería haber ese tipo de relación desleal, diría yo, que un ministro divulgue la opinión que otro tiene sobre determinado tema. Entonces, son cosas que uno desearía que el gobierno fuese mejorando en las próximas semanas o en los próximos meses, porque, insisto, en síntesis, todos aspiramos a que el presidente Petro le vaya bien en estos 4 años. De todos modos, un gobierno que no tiene antecedentes en Colombia. Por primera vez llega un ex líder guerrillero a la presidencia de la República. Nosotros veníamos de una tradición de presidentes liberales o conservadores, y por primera vez llega un presidente que genera una ruptura con esa tradición histórica del país. Entonces esperamos que le vaya bien y que a futuro pueda haber gobiernos también de ese mismo tenor, de ese corte progresista, porque de algo sí estoy yo completamente convencido, que el cambio hay que profundizarlo en este país, con Petro o sin Petro. Petro en realidad no ha sido más que un instrumento político de millones de colombianos en favor del cambio,
pero el cambio tiene que proseguir. Este país tiene que superar sus niveles de desigualdad, la pobreza, el atraso secular. Todo eso hay que superarlo. Colombia tiene que ser una nación pujante, donde haya oportunidades para todo, un país más homogéneo, y a eso aspiramos todos. Y por eso el cambio habrá que profundizarlo más allá de Gustavo y más allá del petrismo. De eso estoy completamente convencido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Horacio Brieva Mariano. Gracias, Julio César, por la invitación. Muy agradecido, y un saludo de nuevo muy cordial a todos los televidentes del Termómetro. Doctor Jairo Parada, ¿hacia dónde va Colombia? ¿Seguimos todavía entre la incertidumbre y la expectativa? Como dice el exministro José Antonio Campo, ¿hay mucha incertidumbre en los inversionistas o hay un camino de esperanza todavía y suficiente tiempo para superar las dificultades? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Horacio. Todos necesitamos que al presidente le vaya bien, porque si le va bien al país y a todos los colombianos. Yo creo que la incertidumbre que puede haber hoy es mundial. Es que vivimos en un mundo de incertidumbre. Hoy en día no sabemos qué puede pasar mañana en este escenario global con esta guerra de Rusia contra Ucrania, donde hay las posibilidades de un conflicto nuclear. La incertidumbre es el signo de los tiempos, pero nos toca aprender a caminar en esa incertidumbre, a navegar sobre ella. Y yo pienso que si el presidente se tranquiliza y hace un mejor uso de sus relaciones con el gabinete, y del gabinete me preocupa una cosa, y es que hemos perdido la representación del Caribe. Este es un gabinete muy petrista, pero muy bogotano. Y yo no veo la representación de la región Caribe por ningún lado. Y eso, teníamos al ministro de Ciencia y Tecnología y ya se perdió esa posición, avanzaron los del Pacífico. Entonces, desde el punto de vista regional, yo creo que Petro tiene que empezar a ver con más interés a la región Caribe desde el punto de vista de sus funcionarios, porque no veo ahí representación sólida de funcionarios que sean de la región y que entiendan bien lo que pasa en la región. Nuestra región necesita de grandes proyectos y muchos de ellos no quedaron en el plan de desarrollo. Entonces, en ese sentido, mi llamado es que el gobierno siga construyendo un mejor gabinete, pero además de la representación política tenga en cuenta la representación regional, que en este país, que es de regiones, es muy importante. Muchísimas gracias, doctor Jairo Parada, por estar en el Termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias a ti por tu invitación y un saludo a todos los televidentes del Termómetro. Como hemos visto el día de hoy, hay mucho por hacer en Colombia. Tiempos y días de cambio, expectativas, incertidumbres, temores, resistencias, apoyos. Eso hace parte de la condición humana. Los niveles de satisfacción en los individuos generalmente son excepcionales. Pareciera que nada sacia los apetitos, los deseos, los requerimientos. Pero en sociedades como la nuestra, donde la población tiene un alto déficit de satisfacción de sus necesidades básicas y donde el 40% está en condiciones de pobreza, se requieren cambios urgentes. Nadie niega la necesidad de esos cambios, pero esos cambios no pueden ser simples golpes de timón. Tienen que ser cambios que tracen una ruta navegable hacia un puerto seguro. Un cambio brusco, sin la transición, la pedagogía y sobre todo el impacto positivo que espera la sociedad, puede ser peor, como dice el adagio popular, el remedio que la enfermedad. Esperemos que el tratamiento siga un buen diagnóstico y tenga un mejor pronóstico por el bien de la sociedad colombiana. Si al presidente de los colombianos le va bien, nos irá bien a todos.
Y desde aquí, un llamado a defender la democracia. La democracia nos costó sudor, lágrimas y sangre. Este es un país que se caracterizó históricamente por ser muy violento. Y quienes creemos en la democracia y respetamos las instituciones, no tenemos otro camino que procurar que cada día más esas instituciones respondan a las necesidades de la ciudadanía. Porque como decía un gran teórico social, Avisaíd Margalit, una sociedad decente es aquella en la cual las instituciones no humillan a las personas. Es hora de que cada uno de nosotros tenga una nueva conciencia social que mejore nuestra cultura política. Muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.